Trato que estén en esta segunda parte de la sesión de hoy, 14 de mayo de 2024, clase dirigida a mis alumnos de la sección ESI de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Derecho, quien les habla, el profesor Ángel Serpa Ponte, y todas estas clases vinculadas al mundo del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional, lo pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. La primera sesión del día de hoy, la anterior a esta, al cual los invito a que la visualicen en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, abordamos los aspectos generales de, del procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos menos graves. Esos delitos menos graves pueden ser conocidos por la flagrancia propia, por la cuasi flagrancia, en la cual hay una percepción, una persecución y una aprehensión, y ese sospechoso es llevado a las 48 horas ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal para la realización de la audiencia de imputación. Igualmente, pudo haber sido conocido ese delito menos grave por la vía del llamado conocimiento autónomo, la noticia crimini, un delito clandestino, en la cual se conoce la resulta del delito y de inmediato el fiscal del Ministerio Público, a las 12 horas desde que ha sido notificado del órgano auxiliar, dicta un decreto de inicio que a partir del cual se asume una investigación y una individualización, y finalmente surge la necesidad de una imputación. Esa imputación, si se tratara de un delito menos grave, siempre será ante la audiencia de imputación, ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal. Excepcionalmente se pudiera solicitar a ese tribunal una orden de aprehensión si el imputable se mantiene en una condición de contumacia, de prófugo o de rebeldía, en la cual no quiere asistir a la audiencia de imputación, y entonces se libra la orden de aprehensión. A las 48 horas de ejecución de dicha orden de aprehensión se coloca ante la atención del Tribunal de Control de Instancia Municipal, y ahí se le dictará una medida cautelar sustitutiva, porque las medidas cautelares sustitutivas son las que están previstas para los imputados por delitos menos graves. De igual forma, puede haber actos proformadores de la acción penal, que son la denuncia o la querella, a partir de la cual la interposición de la denuncia por un hecho que revista carácter penal, o la interposición mucho más formal, de forma escrita, de la querella por parte de la víctima ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal, va a conducir, por ejemplo, en el caso de la querella, que se admita o que se desestima o que se sanee, se ordena el saneamiento de la querella. En todo caso, la admisión de la denuncia o de la querella va a conducir a que el fiscal superior asigna a un fiscal subalterno a los fines de que éste realice la imputación, y éste va a realizar la imputación siempre en la audiencia de imputación ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal. Puede darse también la incidencia de la condición de prófugo, de rebelde y de contumaz, de ese que ha sido denunciado o ese que ha sido querellado y que no acuda a la audiencia de imputación a los efectos de librarle una medida preventiva privativa de libertad, a los fines de que se transforme en una medida cautelar sustitutiva en el desarrollo de la audiencia. Entonces, esa audiencia de imputación, es donde se iría a realizar la imputación por los delitos menos graves, conlleva la posibilidad de que se impute en ella misma, de que se asuma la incriminación, señalamiento de un hecho en concreto y el señalamiento de una calificante jurídica, pero de igual forma la intimación, el señalamiento de elementos de convicción. Pero también puede darse en la propia audiencia de imputación que se den las alternativas a la prosecución del proceso, porque tal como dice la exposición de motivos del derogado Código Orgánico Procesal Penal del año 2012, el que está vigente es de 2021, lo que se quiere es que la conciliación, la mediación, todo se realice en la fase preparatoria, y puede ser que en la propia audiencia de imputación el fiscal decida que se solicite un principio de oportunidad conforme al artículo 38, porque el delito es
es un delito menos grave, pero además es un delito insignificante o infrecuente, pero también pudiera darse el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Ese acuerdo reparatorio, regulado en el artículo 41 y 42 del Código Orgánico Procesal Penal, y la suspensión condicional del proceso, regulado en el artículo 43 como alternativas a la prosecución del proceso, pueden verificarse en la propia audiencia de imputación luego de la imputación. En el caso del acuerdo reparatorio, si hay algún avenimiento entre el victimario y la víctima, ella está de acuerdo con que se extinga la acción penal pagando las obligaciones, y de igual forma se solicita una opinión al fiscal del Ministerio Público sobre si es posible para el Ministerio Público que se pudiera dar ese acuerdo reparatorio. La negativa del fiscal del Ministerio Público no conduce inexorablemente a que el juez niegue el acuerdo reparatorio, pudiera homologar el acuerdo reparatorio a pesar de la negativa del titular de la acción penal. En el caso de la suspensión condicional del proceso, el imputado, pues, lo que manifiesta es que quiere acogerse a un régimen de prueba, el régimen de prueba que está descrito en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, cumplir con algunas de las condiciones que están descritas en dicho artículo 45, si se da la aceptación por parte de la víctima, del Ministerio Público y del juez a que con el cumplimiento de ese régimen de prueba se verifique luego de ese cumplimiento que se dicte el sobreseimiento, porque se verifica el efectivo cumplimiento de las alternativas, de esa alternativa que es la suspensión condicional del proceso. Alternativa a todas ellas que la hemos estudiado y que invito a que revisen mis clases sobre las alternativas a la prosecución del proceso en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte. Ahí se podrán encontrar con el análisis que hemos hecho al respecto. Ahora bien, esa pudiera ser que el fiscal del Ministerio Público solicite que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia, a pesar de que el delito es un delito menos grave. En ese caso, si el juez lo concede, y definitivamente lo que debería conceder el juez si se trata efectivamente de un delito que se puso en conocimiento por la vía de la flagrancia. Allí el acto conclusivo que se presentaría directamente ante el tribunal de juicio. Aquí se amputaría una fase que sería la fase intermedia. De lo contrario, se seguiría con las pautas en las cuales el fiscal del Ministerio Público pudiera solicitar el decreto de archivo fiscal o pudiera solicitar el sobreseimiento. En el caso del decreto de archivo fiscal, cuando considera que existe una prueba sobre la cual no tiene en este momento la posibilidad de encontrarla, pero que habría una posibilidad de que eso fuera, y por lo tanto cesa la imputación y cesa la cautela, en contra del procesado. De igual forma, el sobreseimiento sobre la base de las causales descritos en el 300 del Código Orgánico Procesal Penal. No hubo hecho, no participó en el hecho el imputado, no hay delito, no hay acción, se extinguió la acción penal, las causales que están descritas en el 49 del Código Orgánico, o definitivamente no hay prueba. Por cierto, esos actos conclusivos tendrían que presentarse a los 60 días continuos desde la imputación, a menos que en la audiencia de imputación se hayan dado alternativas a la prosecución del proceso, como por ejemplo el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. En el caso de que se hubiesen aceptado esas alternativas, se da un plazo de cumplimiento que el juez lo decide entre 3 y 8 meses. Verificado ese cumplimiento, o si no se ha dado el cumplimiento dentro de esa etapa, dentro de ese lapso se debe esperar 10 días, y el fiscal del Ministerio Público, a partir
de el cumplimiento de esos meses más 10 días, ya tiene los 60 días continuos para presentar la acusación pública. Si no, ojo muy interesante, en el procedimiento especial por delito menos grave. Si el fiscal no presenta la acusación pública en los 60 días continuos desde la audiencia de imputación o desde el último de los 10 días luego de dejar transcurrido los meses de 3 a 8 para cumplir las alternativas a la prosecución del proceso, si no presenta acusación, el juez está obligado a dictar un archivo judicial, como lo indica el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese archivo judicial hace que cese la condición de imputado y hace que cese la condición de cautelado. Archivo judicial. Y ustedes dirán, pero bueno, eso hace terminar el proceso. Bueno, no lo hace terminar. Imposible que se prosiga con el mismo, pero lo que habría que verificar es si se da la prescripción. Y al darse la prescripción, allí definitivamente ocurrirá un sobreseimiento. Claro que se podrá solicitar que en lugar del archivo judicial, de una vez, el fiscal del Ministerio Público presente la solicitud de prescripción, solicite de una vez el sobreseimiento, puesto que evidentemente ya no cuenta con pruebas para poder sustentar la acusación. Entonces, ese archivo judicial, de nuevo, hace cesar la condición de imputado y hace cesar la condición de cautelado. Pero todavía, definitivo, no existe una decisión que cause cosas juzgadas, como por ejemplo una sentencia definitiva por sobreseimiento, porque hay que dejar transcurrir el tiempo en la eventualidad, como lo ha dicho alguna jurisprudencia, de que se puedan encontrar elementos posteriores que se hayan obtenido con posterioridad a los 60 días, luego de dejar transcurrido los 3 a los 8 meses, si se hubiese solicitado una alternativa a la prosecución. Si no hay alternativas a la prosecución, entonces definitivamente sería después de transcurrido los 60 meses en la cual el fiscal deberá presentar la acusación. Caso contrario, el juez deberá dictar el archivo judicial. Supónganse ustedes que sí se presenta la acusación. Esa acusación se presenta ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal, el mismo Tribunal de Control de Instancia Municipal que realizó la audiencia de imputación, el mismo Tribunal de Control de Instancia Municipal que homologó las alternativas a la prosecución del proceso, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso. Y ese Tribunal de Control de Instancia Municipal va a fijar la audiencia. Va a fijar la audiencia que va a ser de 15 a 20 días hábiles. Pero aquí definitivamente hay un cambio en cuanto a que eh, eh, se... Déjeme un momentico.
Disculpen tenía un problemita aquí con la lámina. Ok. Y tuve que corregir la lámina. Un momentico, por favor, déjeme. Compartir pantalla. Ok. Vamos a ir recapitulando. El fiscal del Ministerio Público va a presentar la acusación directamente ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal. Y ahí el Tribunal de Control de Instancia Municipal fijará la audiencia preliminar de 10 a 15 días, a diferencia del procedimiento ordinario, que es de 15 a 20 días hábiles, aquí es de 10 a 15 días, siendo que hasta los 5 días, hasta el sexto día hábil anterior de la audiencia preliminar, las partes pueden presentar las excepciones, las pruebas nuevas y la acusación particular propia por parte de la víctima. Por cierto, que esa acusación particular propia la podrá presentar en los 3 días hábiles desde la notificación. La fijación, de nuevo, repito, de la audiencia preliminar es de 10 a 15 días hábiles, lo cual es distinto a la fijación de la audiencia preliminar, que es de 15 a 20 días hábiles. Entonces, vamos a ir recapitulando en el sentido de que si se presenta la acusación pública, el Tribunal de Control de Instancia Municipal fija la audiencia preliminar de 10 a 15 días hábiles hasta el sexto día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Las partes pueden presentar el escrito de excepciones, lo cual ustedes estudiaron conmigo, las pruebas nuevas conforme al 311 numeral 8, y la víctima puede presentar la acusación particular propia, que a diferencia del procedimiento ordinario, que se habla de 5 días hábiles desde la notificación, aquí son a los 3 días hábiles después de la notificación. De igual forma, las decisiones que pueden dictarse en la audiencia preliminar, en primer lugar, la condena por la admisión de los hechos, que conforme al artículo 375, el juez, si quiere que se admitan los hechos por una calificación distinta a la presentada en la acusación, tendrá que decirlo previamente antes de la emisión de la voluntad de admitir los hechos. También se podría dictar una reforma de la acusación conforme al artículo 313, numeral primero, una sentencia de sobreseimiento conforme al artículo 303, salvo lo que requiera ser dilucidado en juicio. Esa sentencia de sobreseimiento puede ser porque el juez considere hacerlo de forma oficiosa o porque considera con lugar las excepciones, aquellas excepciones opuestas conforme al artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero también ese Tribunal de Control de Instancia Municipal puede dictar el auto de apertura a juicio. Ese auto de apertura a juicio, en la cual se describe el hecho acusado, la calificación provisional y las pruebas admitidas. Bueno, en lo que atañe a las alternativas a la prosecución del proceso, son exactamente las mismas del procedimiento ordinario. El principio de oportunidad, regulado en el artículo 38, 300 y el 357 del Código Orgánico, en el sentido de que si el delito es un delito insignificante o no frecuente, es un delito de bagatela, el fiscal solicita más bien la prescindencia del ejercicio de la acción penal. El acuerdo reparatorio, regulado en los artículos 41 y 357, para lo que atañe al delito menos grave, que se paga para extinguirse la acción, y la suspensión condicional del proceso, regulada en los artículos 45 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, acogiéndose el imputado a un régimen de prueba. También pudiera acogerse al procedimiento especial por la admisión de los hechos, conforme al artículo 375.
También pudieran darse recusaciones contra el juez de control de instancia municipal. Por ejemplo, recusación por las causales descritas en el 89 del Código Orgánico o la inhibición del juez. Las excepciones que ya las estudiaron conmigo frente a la jurisdicción, la competencia, atacando la jurisdicción, la competencia, la acción, conforme lo establece en dicha fase preparatoria o en dicha fase intermedia, los artículos 30 y 31 del Código Orgánico Procesal Penal. Y los conflictos competenciales como la declinación, reclamos, las incidencias de nulidad, todo eso que hemos estudiado. Bueno, fíjense, aquí nos vamos a presentar varias dudas, ¿no? Delito menos grave, flagrante. Se utilizará los 60 días o los 10 días del artículo 373 para presentar el acto conclusivo. Puede ser que el delito menos grave fue efectivamente flagrante. Fíjate lo que dice el 356 en su parte infine. Cuando el proceso se inicie con ocasión a la detención flagrante del imputado, la presentación del mismo será ante el juez municipal dentro de las 48 horas siguientes a su detención. Entonces, aquí imaginemos que ni el fiscal ni el imputado se acogen a las alternativas a la prosecución y el fiscal expresamente solicita y se califica el procedimiento abreviado, conforme lo indica el 372. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado cuando se trate de delito flagrante, cualquiera que sea la pena asignada por el delito. Entonces, aquí nos preguntamos si se irá a tardar 60 días para presentar el acto conclusivo o serán los 10 días continuos. Fíjense lo que dice en la parte del 363. Si en la oportunidad de la audiencia de imputación el imputado no hizo uso de fórmulas alternativas, el Ministerio Público deberá concluir la investigación dentro del lapso de 60 días continuos, siguiendo a la celebración de dicha audiencia. Y el párrafo segundo y el tercero del artículo 373 del COP, el juez de control, siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado y remitirá las actuaciones al tribunal de juicio, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los 10 a 15 días siguientes, hasta 5 días antes de la audiencia de juicio. El fiscal y la víctima presentarán la acusación directamente en el tribunal de juicio. Entonces, en definitiva, mi criterio es que no hay que dejar transcurrir los 60 días si el fiscal ha decidido que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia, aun cuando el delito fuese un delito menos grave. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se presentará en los 10 días la acusación ante el tribunal de juicio, aun cuando el delito fuese un delito menos grave. Fíjense el tema de qué pasa cuando el fiscal del Ministerio Público no presenta la acusación en los 60 días o de 3 a 8 meses más 10 días luego de haberse verificado el incumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso. El archivo judicial en el procedimiento por delito menos grave está descrito en el artículo 364. Si vencidos los lapsos, el Ministerio Público ha omitido la presentación del correspondiente acto conclusivo, el juez municipal decretará el archivo judicial de las actuaciones, el cual comporta el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición de imputado. Es lo mismo que veían ustedes conmigo cuando analizábamos el decreto de archivo fiscal conforme al artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal, donde cesaba la condición de imputado y cesaba la condición de cautelado. Entonces, acá hay criterios de las Cortes de Apelaciones en cuanto a si realmente el efecto es el archivo judicial o puede proseguir la causa.
Vamos a ver el de la Corte de Apelaciones del Táchira del 23/11/14. Dicho término de caducidad no es prorrogable, es decir, la posibilidad de presentar acusación luego del decreto de archivo judicial. Dicho término de caducidad no es prorrogable. Este archivo judicial pudiera ser relativo, ya que si en el caso en concreto, aparecieran nuevos elementos de convicción, se reabriría la investigación previa autorización del juez. Un archivo judicial definitivo no generaría más que el cercenamiento del derecho a la obtención de la verdad en una investigación fiscal, fomentando así la impunidad. La duración de este proceso penal municipal no debe sobrepasar los límites de un plazo razonable. El archivo fiscal de este caso se deba única y exclusivamente a la negligencia por parte del Ministerio Público al presentar fuera del lapso del escrito acusatorio. No constituye óbice para la reapertura de la investigación siempre y cuando surjan nuevos elementos, pero nunca para recabar los elementos que se encontraban al momento de la audiencia de imputación. Es decir, que si se trataban de los mismos elementos de convicción presentes a la audiencia de imputación, se va a mantener el archivo judicial. Si se trata de elementos posteriores al momento de la realización de la audiencia de imputación, pues sí se podrá reabrir la investigación con posterioridad al archivo judicial según este criterio de la Corte de Apelaciones del Estado Táchira. Por cierto, más o menos el mismo criterio de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Caracas en sentencia del 3/7/13. Al no existir disposición expresa que impida la reapertura de la investigación en un momento posterior al decreto de archivo judicial, mal podría el juzgador, en virtud de la solicitud de reapertura de la causa interpuesta por el fiscal, emitir un auto ratificando el decreto de archivo judicial, cuando lo procedente era el análisis de la solicitud para determinar si existían nuevos elementos sobre la investigación que posibilitaban la autorización o no de la reapertura de la investigación a los fines de que el Ministerio Público presentase un acto conclusivo. Como se dan cuenta, de nuevo, el leitmotiv, lo constante, es la existencia de elementos posteriores. Mi criterio es que deberían ser elementos posteriores que se hayan obtenido después de los 60 días, porque evidentemente si estaban antes de los 60 días, y recordemos que esos 60 días se pueden extender mucho más a los 3 meses u 8 meses si hubiese, por ejemplo, alternativas a la prosecución del proceso en la audiencia de imputación. Bueno, si hubiesen esos elementos, debió haberse presentado más bien, era la acusación y no un mutis, una ausencia de ella. Fíjense, hay una especie de aplicación supletoria del artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice el 296 en el caso del procedimiento ordinario. Vencido el plazo fijado, el Ministerio Público deberá presentar el acto conclusivo. Si vencido el plazo, el fiscal del Ministerio Público no presentara el acto conclusivo correspondiente, el juez decretará el archivo judicial de las actuaciones. La investigación solo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen previa autorización del juez. Es decir, esa reapertura se está tomando en cuenta en base a la parte infine del 296. Es decir, es un típico ejemplo de la llamada supletoriedad descrita en el artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal. Se están tomando elementos del procedimiento ordinario y se están incorporando en el procedimiento especial. Fíjense un criterio de parte de la Corte de Apelaciones de la Sala 2 de Zulia del 19/8/13. En lo concerniente a la aplicación supletoria de la reapertura de la investigación establecida en el artículo 296, no se estaría ante una desnaturalización del procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, pues tal reapertura de la investigación al Ministerio Público se realizará tanto en procura de los derechos de la víctima como para evitar la impunidad.
Si bien todas las fases del proceso, sin excepción, deben celebrarse sin dilaciones indebidas, el legislador estableció la supletoriedad en el artículo 353, el que les he mencionado, el que hace supletorio del procedimiento ordinario al procedimiento especial. 353 se Yuten. Es el juez como director del proceso quien, según las particularidades y necesidades del hecho delictivo y debiendo considerar la complejidad del procedimiento de investigación, pudiese ordenar la reapertura de la investigación una vez verificado que los nuevos elementos aportados por el Ministerio Público así lo ameritan. En el presente caso, el legitimado activo para ejercer la acción penal no alegó en su solicitud la reapertura, los nuevos elementos recabados, ni la complejidad de la investigación, ni las particularidades del caso. No realizó ninguna diligencia alguna al respecto. Es decir, no inició su investigación, no recabó los elementos de convicción que expresó existían al momento de la imputación, razón por la que este proceso penal municipal, tomando en cuenta la fase que se ventila, ha sobrepasado los límites de un plazo razonable que afecta la celeridad del proceso. La prolongación indebida en la tramitación del presente proceso se ha visto retardada por la falta de diligencia por parte del fiscal. Si bien resulta procedente la aplicación supletoria de la parte infine del artículo 296 a el procedimiento especial, siempre que se trate del surgimiento de elementos de convicción nuevos, pero nunca para recabar los elementos que se encontraban al momento de la audiencia de imputación. Nótese que lo que se quiere en la exposición del motivo del COP 2012 es que todo se resuelva en dicha fase preparatoria. Los procedimientos para el juzgamiento de los delitos menos graves, el cual será de la competencia de los tribunales de primera instancia municipal en funciones de control, constituirán una reforma de fondo del sistema de justicia penal que se caracteriza por la aplicación de nuevas instancias jurisdiccionales y procedimientos para el conocimiento de los delitos menos graves, previéndose su juzgamiento mediante la aplicación de un procedimiento breve que permite el enjuiciamiento en libertad y posibilite la inclusión del imputado en el trabajo comunitario. Asimismo, se establece la participación ciudadana a través de la designación de representantes de los consejos comunales o programas sociales en la función de Contraloría Social. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta acá y vamos a dejar unos minutos por si tienen alguna pregunta que hacerme con respecto al procedimiento